Van a acompañarnos en lo que viene hacia adelante, en lo que será el gobierno que dirigirá los destinos del país por 4 años. Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas. Y cuando Chile enfrenta momentos así, no necesita excusas ni diagnósticos eternos que nos tienen acostumbrados. Necesita decisión, necesita carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud, como lo que se necesita hoy día. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia. Un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder. Aquí se trabaja desde el día 1, desde el primer minuto. Primero, enfrentando la emergencia de seguridad. La seguridad no es un privilegio, es un derecho humano básico. Este gobierno no va a mirar al costado, va a recuperar el control del territorio, del orden público y de nuestras fronteras. Les presento a nuestra ministra de Seguridad, Trinidad Steiner Herrera. El Ministerio de Seguridad será liderado por María Trinidad Steiner, abogada de la Universidad Central con un magíster en reforma procesal penal de la misma casa de estudios y exfiscal regional de Tarapacá. Aquí está entonces quien esta mañana era fiscal y ha renunciado al Ministerio Público para hacer la gran sorpresa, ¿no? En el Ministerio de Seguridad, una cartera de la cual no era partidario José Antonio Kast y sin embargo ahora tiene que llenar para enfrentar uno de los temas clave, la delincuencia. Nacional a don Fernando Barros Tocornal. Fernando Barros asume entonces el Ministerio de Defensa, uno de los ministerios que va a integrar el comité político en esta administración que asume el próximo 11 de marzo. Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a don Fernando Rabat Celis. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será encabezado por Fernando Rabat, abogado de la Universidad de los Andes, académico de la Universidad del Desarrollo y socio fundador del estudio Rodríguez, Vergara y compañía. Y como ministro de Relaciones Exteriores, don Francisco Pérez Maquena. El Ministerio de Relaciones Exteriores será liderado por José Francisco Pérez Maquena, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica con un MBA de la Universidad de Chicago y gerente general de Quiñenco. También enfrentamos una emergencia social. El orden no basta si no hay justicia social. Este gobierno no abandona a las familias, no promete lo que no puede cumplir, pero sí garantiza que el Estado va a estar donde no está presente hoy. Como ministra de Desarrollo Social y Familia, presento a María Jesús Wolf Lemay. María Jesús Wolf, entonces la ministra confirmada de Desarrollo Social, una de las mujeres del gabinete de José Antonio Kast, que asume en un ministerio clave para el trabajo en términos precisamente del desarrollo social y que va a tener que enfrentar, entre otras cosas, también la reconstrucción producto de los incendios. Como ministra de Salud, Amay Chomalí Garib. La hermana del cardenal Chomalí, asumiendo entonces como ministra de Salud, una de las sorpresas que conocimos la semana pasada y que se termina por confirmar entonces en otra de las carteras clave en materia social. Magíster en Epidemiología y directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Como ministra de Educación, María Paz Arzola. El Ministerio de Educación será liderado por María Paz Arzola,
La candidata que corrió con varias ventajas durante semanas para ocupar una cartera en un tema que fue clave para la generación que estuvo gobernando y que se mantendrá hasta el 11 de marzo, el tema de la educación, y que tendrá que enfrentar, entre otras cosas, qué hacer con los SLEP, recuperar la educación pública y también ver qué hacer con el financiamiento de la educación superior. De género, Judith Marín Morales. Probablemente uno de los nombramientos que más ruido ha generado precisamente el Ministerio de la Mujer, Judith Marín, con una mirada, por cierto, contraria, entre otras cosas, a la ley de aborto hoy vigente en Chile, y que por lo tanto va a ser seguramente uno de los ministerios que más va a generar noticias. Ministra de Deporte, Natalia Ducó Soler. El Ministerio del Deporte estará una figura del mundo del deporte que se hace cargo ahora del ministerio, asumiendo entonces Natalia Ducó. En algún momento se había pensado que iba a declinar esta propuesta y sin embargo terminó por aceptar hacerse cargo del Ministerio del Deporte. Como ministro de Cultura, Artes y Patrimonio, don Francisco Ondurraga Gacitúa. Diputado de Evópoli, que deja el cargo el 11 de marzo próximo, una de las figuras más liberales dentro de la centro-derecha, haciéndose cargo del Ministerio de Cultura. Artes y Patrimonio será liderado por Francisco Ondurraga, profesional en dirección de televisión y locución del Instituto Profesional AYEP, publicista de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y actual diputado de la República. Tercero, enfrentamos la emergencia del Estado. Un país en emergencia no puede darse el lujo del desorden interno, la ineficiencia o la corrupción. Este gobierno no va a improvisar, va a conducir con seriedad y responsabilidad. Como ministro del Interior, Claudio Alvarado Andrade. El único integrante, al menos hasta ahora, de la UDI, Claudio Alvarado, figura que ya había sido ministro anteriormente, aunque por un breve periodo, vuelve a ocupar un cargo en un gabinete, acompañando a José Antonio Kast, encabezando el Ministerio del Interior, sin duda uno de los ministerios más políticos del gabinete. Como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don José García Ruminó. Como parlamentario, José García Ruminó tendrá la labor de hacer de puente entre el gobierno y el Congreso, que es básicamente lo que hace el ministro secretario general de la Presidencia, entendiéndose con una renovación bien importante que habrá en el Senado, con nuevas figuras incluso de menos de 40 años y también una parte de la Cámara de Diputados. Desafío por delante para sacar adelante las reformas del presidente José Antonio Kast. Como ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini Biancos. Será la sucesora de Camila Vallejo en la vocería entonces Mara Cedini, una figura que se dio a conocer además a través de medios de comunicación, participando de distintos programas tanto radiales como televisivos, y que será la encargada entonces de representar, de ser la cara y la voz del presidente José Antonio Kast. Para el progreso. Cuarto, enfrentamos la emergencia económica. Chile no se levanta sin progreso económico y no hay crecimiento sin confianza. Vamos a generar las condiciones para volver a crecer y generar empleos de calidad. Como ministro de Hacienda, Jorge Quirós Castro. No es sorpresa, ha sido la figura que ha acompañado a José Antonio Kast prácticamente desde el comienzo de su campaña, elaborando los lineamientos económicos de su programa y a quien defendió, incluso a pesar de cuestionamientos respecto de su rol en el mundo privado, asume como ministro de Hacienda con elogios incluso de figuras como Mario Marcel e Ignacio Briones. Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas Valdés. Esta es probablemente la gran sorpresa, asumiendo un biministerio. Solamente se había mencionado a Daniel Mas en Economía y sin embargo en las últimas horas, en los últimos minutos, se ha anunciado un doble ministerio, asumiendo el Ministerio de Minería, para quien se había mencionado en los últimos días, asumiría a Santiago Montt, que era el CEO de los Andes Cooper, y por alguna razón se desconoce el que finalmente no haya asumido minería y se haya fusionado el de Ministerio de Economía con el de Minería. Como ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau Binder. El ministerio que en algún momento ocupó Janet Jara, cuestionado muy severamente desde la derecha por la incapacidad de haber generado más puestos de trabajo, tendrá Tomás Rau la difícil misión, entre otras cosas, de negociar, por ejemplo, reajustes con el sector público. Será sin duda uno de los temas más vistosos, pero no el único que tendrá que enfrentar. Energía,
Jimena Rincón González. Figura en algún momento histórica de la Concertación, miembro de la Democracia Cristiana, fundadora del Partido Demócrata, senadora que deja el cargo, asume como ministra de Energía. Hace un par de meses nada más tenía palabras bien críticas hacia el presidente electo, hoy integra su gabinete. Como ministro de Agricultura, don Jaime Campos Quiroga. Jaime Campos, un hombre que fue ministro de Justicia en el gobierno de la presidenta Bachelet, ya fue ministro de Agricultura en el gobierno de Ricardo Lagos. Vuelve a este mismo ministerio, hombre del Partido Radical, a quien la propia colectividad ha amenazado con sancionarlo e incluso expulsarlo si es que aceptaba ocupar un ministerio en el gobierno de José Antonio Kast. Estamos viendo la imagen de Jaime Campos llegando entonces al gabinete del presidente electo. Finalmente, Chile también enfrenta una emergencia pública. La emergencia pública es la del día a día, la que viven millones de chilenos cuando el Estado no está a la altura. Como ministro de Obras Públicas, Martín Arrau García Huidobro. El Ministerio de Obras Públicas será encabezado por Martín Arrau. Una de las figuras que trabajó también bien codo a codo con José Antonio Kast en los últimos meses, elaborando distintos programas también para fortalecer y generar impulso a la inversión en materia de infraestructura clave para la recuperación económica. Como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Luis de Grange Concha. Luis de Grange fue presidente del Metro, vuelve ahora en calidad de ministro después de haber participado en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ha sido muy crítico respecto de la administración en materia de transporte de los últimos gobiernos, especialmente del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, con el desafío de hacer al menos rentable Transantiago. Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso. Vuelve Catalina Parot a ocupar un cargo también de ministra después de haber participado en uno de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, ahora a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. Catalina Parot, entonces, otra de las ministras que representa, digamos, a las figuras femeninas que integran el gabinete del presidente Kast. En Ciencia Política de la Universidad de Chile. ¿Aquí? Se desempeñó como ministra del gobierno del presidente Sebastián Piñera y es fundadora y gerente general de Cumbres Andinas. Como ministro de Vivienda, Iván Poduje Capdeville. Un hombre ya catastrado durante años en los lugares donde se ha generado zonas de privadas, de pobreza, de marginación, de exclusión, y que además tendrá a su cargo retomar la reconstrucción de zonas como Viña del Mar y ahora, por cierto, los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. Y como ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao Pilquén. Jimena Lincolao tendrá el desafío de desmitificar la posición que se le ha asignado al Partido Republicano y a sectores de ultraderecha respecto de cuestionamientos, respecto de temas sensibles para el mundo de la ciencia, como por ejemplo el calentamiento global, el cambio climático. Y por lo mismo, tal cual como lo dijo José Antonio Kast en el Congreso Futuro, pretende desmitificarlo. De Medio Ambiente, les presento a Francisca Toledo. El último de los ministerios anunciados entonces por el presidente electo, Francisca Toledo, asumiendo en el Ministerio de Medio Ambiente, que se cruza, a propósito de lo que decíamos recién, con el Ministerio de Ciencia. Con el EM de la Pontificia Universidad Católica e investigadora de Libertad y Desarrollo. Como ven, un gran equipo para tiempos difíciles, para momentos de emergencia, como lo señalamos por tanto tiempo. Quiero agradecer la presencia de todos aquellos que nos han colaborado para hacer esto realidad. A los presidentes de los distintos partidos parlamentarios que hoy día están presentes, muchas gracias por todo el trabajo, el esfuerzo que han dedicado a esto en las últimas semanas. Estimados compatriotas, quiero comenzar dirigiéndome a quienes más están sufriendo en este momento. Nuestro pensamiento
nuestra acción y nuestro compromiso está con las familias del sur de Chile, que producto de los incendios que han golpeado a nuestra patria este fin de semana, algunos han perdido sus casas, otros han perdido su trabajo y, lo más doloroso, algunos han perdido a sus seres queridos. Chile vive hoy horas difíciles, para muchos chilenos horas de angustia. Por eso este no es un acto de celebración, no es un acto que conlleve un triunfalismo, ni tampoco de autocomplacencia. Hemos decidido hacer un acto sobrio para poder también tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, a todos esos chilenos que hoy día están sufriendo. Es un acto de responsabilidad con Chile. Hoy damos un paso decisivo, que es el tránsito de una campaña presidencial al ejercicio de la presidencia de la República. Presentamos a un equipo, un gran equipo, a quienes hemos convocado para enormes desafíos que tenemos como país, como nación. Hoy la palabra emergencia, que ocupó tanto tiempo en esas campañas, deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria, porque no hay tiempo que perder. Emergencia de los incendios que devastan nuestras regiones, emergencia en seguridad frente al crimen organizado y la violencia. Una emergencia económica que golpea a las familias, a los trabajadores y a las pymes. Una emergencia social que se expresa en listas de espera, abandono y desconfianza. Una emergencia del Estado que exige orden, conducción y sentido del deber. Frente a este escenario no podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Y reitero, unidad nacional. En campaña hablaba de unidad legislativa y con el tiempo fui hablando de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas. Y hoy presento a las personas que a partir del 11 de marzo asumirán la responsabilidad de conducir los distintos ministerios de la República. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante. Hay personas de Santiago, personas de regiones, personas que conocen el Estado desde dentro, en distintos gobiernos. Y eso me enorgullece. Hay personas que no han trabajado nunca dentro del Estado y que hoy día tienen un tremendo desafío. Ánimo, fuerza y fe. Hay experiencia. ¿Dónde está mi amigo Jaime? Mucha experiencia. Y también hay mucha juventud. Hay diversidad de trayectorias. Pero hay algo que todos compartimos, que es la vocación de servicio, el valor del mérito y el compromiso ético. No les he pedido lealtad personal, tampoco les he pedido lealtad con un partido político, les he pedido lealtad con Chile. Y eso tenemos que tenerlo todo muy grabado. Nuestra lealtad siempre es con Chile. Y hoy comienza una nueva etapa y, como lo dije al inicio, no hay tiempo que perder. A los ministros que hoy les presento, les digo con claridad, los chilenos necesitan mucho de nosotros y esperan mucho de nosotros. Y a los chilenos les digo con humildad y también con firmeza. Sabemos que hay cansancio, desconfianza y dolor. Pero también sabemos que Chile tiene una fuerza inmensa cuando actúa unido. Las emergencias
como los incendios, los terremotos e inundaciones, son prueba fiel de esa realidad, de lo que somos capaces de hacer cuando actuamos unidos. Y este gobierno comienza con un equipo unido ante la emergencia. Comienza trabajando, comienza ahora. Y desde esa emergencia, desde el primer día, desde el primer minuto, vamos a recuperar y reconstruir Chile. Hoy día toma mucho más sentido toma mucho más sentido lo que planteamos por tiempo: recuperar y reconstruir. Si bien era algo que decíamos desde el Partido Republicano, hoy trasciende a lo que fue nuestro eslogan por tanto tiempo y hoy día nos involucra a todos. Recuperar, reconstruir, no solamente desde lo físico, sino también desde lo humano, lo personal, desde el alma de las personas. Y eso lo decimos con fuerza, con energía, y le decimos que una vez más Chile se va a poner de pie. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por apoyar a los distintos ministros en sus cargos. Cada uno invitó a alguien de su familia, a sus seres queridos, algún amigo. Le quiero dar las gracias a las familias de cada uno de ustedes, a sus padres, a aquellos que los cuidaron, a aquellos que hoy día los sostienen y los van a sostener, porque no va a ser fácil. Ya estoy viendo algunos titulares, algunas críticas, tantas cosas que pueden llegar a decir. Pero nosotros estamos preocupados de otra cosa, estamos preocupados de Chile. Y en esa preocupación le pedimos a los que hoy día nos acompañan que se cuadren al lado de cada una de las personas que están acá, porque van a ser todos muy importantes para lo que viene. Y reflejo de eso, hay parte aquí de mi familia. Hay 5 de 9, una gran representación. Les quiero dar las gracias a cada uno de mis hijos por haberme acompañado durante tanto tiempo. Y sobre todo a la Pía, a quien voy a invitar aquí a pasar adelante, para que juntos nos despidamos y nos comprometamos a trabajar unidos por Chile.